¡Logramos la cosecha! ¡Estrellas! Hoy les hablaremos del cierre de semestre en el invernadero. Todo comenzó en un invernadero vacío, a excepción de las malezas que reinaban en el invernadero. Este invernadero se nos asignó de parte de la materia de nutrición vegetal en este primer semestre de quinto año. Durante las primeras semanas tuvimos que poner bonito el invernadero para recibir a las plantitas. Y fue todo un caos. Darle con el asador, la pala, pico, machete, con la mano, con lo que fuera para sacar las malezas. Luego, creernos arquitectos e ingeniárnoslas para nivelar las camas y rellenarlas. Se aplicó 1 tonelada de composta en las primeras camas y solo le hizo cosquillas al suelo. El reto era nivelar 10 camas y sin acolchado. Pasaron cosas. Nos quedamos sin tierra por querer hacer camas de 15 centímetros de alto y 50 de ancho. Tuvimos que reducir a 10 centímetros de alto. Pero aún así, nos faltó tierra, escarbamos y desnivelamos los pasillos sin saber que nos perjudicaría más adelante en el tutoreo. Pero nos quedaron hermosas las camas, aunque en una lluvia tuvimos una cascada incluida. Luego, en lo que hacíamos esas labores por la tarde, en la mañana en unas clases hicimos la siembra de almácigos que cuidábamos en un semillero. Cabe destacar que nos regíamos con una organización de una pareja por jefes de semana. En esa semana éramos los encargados y organizábamos lo que se hacía y lo que se aplicaba. Aunque lidiar con 19 personas a cargo es a veces un dolor de cabeza. Somos 21. Luego de que cuidamos las plantas, pusimos hermoso el invernadero y las plantas estaban felices. A pesar del error mencionado en los videos pasados, llegó el apreciado trasplante sin avisar. No estábamos preparados. No tuvimos tiempo de matar a los gusanos trozadores con el cultivo trampa del frijol ejotero. Tuvimos que trasplantar con la bendición de Dios y aplicando en la tarde insecticida de contacto en nuestras pequeñas plantas para darles un escudo. Un escudo que funcionaría, pero para el día siguiente. Y así como si fuera Plantas vs Zombies, como si fuera la partida contra un jefe del primer nivel en una mazmorra. En la noche, esa primera noche, atacarían. ¡Invasión de gusanos trozadores! Y como unos padres sobreprotectores, los exterminamos, haciendo rondines hasta las 2 de la mañana para acabarlos. Nota, esto no es recomendable hacerlo ya en una nave de producción con los productores. Esto solamente lo hicimos porque nos preocupaban nuestras plantas, dado que cada planta valía 5 pesos. ¡Felicidades! Has pasado exitosamente otro evento. Y así pudimos dormir tranquilos. Luego hicimos ganchos de M, desinfectamos rafia, aros, herramienta e incluyendo el invernadero. Aunque sinceramente la desinfección del invernadero era antes, pero pues ya saben, nos tomó de sorpresa que estaban listas las plantas antes del día en que se programó el trasplante. En ese día aplicamos enraizador a vasitos de 100 mililitros planta por planta. Ah, sí, en los almácigos también 1 o 2 semanas antes del trasplante programado, aplicamos solución nutritiva y enraizador para formar un buen cepeñón en las plantitas y que estuvieran bien nutridas. Volviendo al invernadero, ¿te acuerdas de todos los aparatos mencionados en los videos anteriores? Pues los sensores los usábamos casi de ley en conjunto con el chupatubos, porque con ese extraíamos la muestra y con los sensores medíamos el pH, conductividad eléctrica, nitratos, calcio y potasio. Porque así mandábamos los valores al profe y nos ayudaba a preparar la solución nutritiva y no poner tristes a las plantitas por excesos o deficiencias. Aunque después, muchas de las veces no aplicábamos solución nutritiva por los altos valores que nos salían. No se aplicaba porque en el suelo tenía muchas sales e incluso el agua de riego estaba un poco elevada y teníamos conductividad eléctrica alta. Por lo que iniciamos a bajarle usando principalmente ácido fosfórico, que ayudaría a las pequeñas más adelante. Y así nuestras plantas comenzaron a crecer. Y las labores van en aumento. Pensábamos que cuidar plantas bebés era complicado. Hasta que entraron en la adolescencia. Aparte de desmalezar las camas, se desbloqueó una nueva misión. El tutoreo y deschuponado. Ese que mínimo se hacía cada tercer día si bien nos iba. Porque las plantas comenzaron a crecer y crecer. Crecer y crecer. Y crecer. Al punto en que si no hacíamos esas labores, no sabíamos distinguir entre un chupón y el ápice. A veces incluso nos confundíamos y quitábamos el ápice en vez del chupón. O por error, ¡ambos! Los chupones se quitan porque le quitan nutrientes a la planta principal y estos crecen exponencialmente. Y luego comenzaron a florear los primeros botones florales. ¡Tan lindos! Pero venía otra misión y esta vez se debía realizar de forma semanal. La aplicación de Poliquel, ese juguito mágico con todo lo necesario para que la plantita amarrara fruta y crecieran bien estos. Contiene micro y macronutrientes esenciales como magnesio, hierro, manganeso, zinc, boro, para que nuestros tomatitos tuvieran frutos bonitos para cuando sea la cosecha. Y también una misión diaria que se desbloqueaba cuando las flores tenían sus primeros racimos florales. Era polinizar, ir vestidos como abejitas y dar golpecitos en el alambre superior. Olvídenlo de la vestimenta de abejita. Igual hay que mencionar que los riegos, unos sí o sí los hacíamos en la mañana y ya después cuando veíamos a las plantitas que les faltaba agua, se veían tristes. Hasta que llegó la práctica del tensiómetro. Ese aparato que mide la tensión que tienen las raíces para jalar agua, pero no la tensión grupal.
y esto nos ayudaba a saber si las plantas necesitaban agüita de forma más sencilla. Y a este punto se preguntarán, ¿y los pepinos y el chile guacle? Los chiles guacles son todo terreno. Y cuando acordamos, los pepinos olvidados comenzaron a dar conciertos de baile. Técnicamente sobrevivían con lo que le aplicábamos a los tomates. Y así, las misiones diarias asignadas continuaron. Los primeros racimos ya iban llenando frutos. Hasta que abandonamos el invernadero por el viaje de estudios de 12 días. Se armó todo un caos. Casi no se habían presentado plagas en la nave de producción. Y antes de comenzar el viaje, aparecen dos enemigos, la mosquita blanca y la cenicilla. Y a pesar de que aplicamos antes de partir, todo lo que se armó en nuestra ausencia fue un caos total. Se desbarató la bomba de riego, no se encontraba el cargador de la mochila eléctrica y los enemigos atacaron con más fuerza. Los sensores no funcionaban. ¿Qué fue lo que pasó en esas 2 semanas? Llegamos y los primeros tomates comenzaron a madurar. Por controlar todo el caos anterior, no pudieron ayudarnos a tutorar y deschuponar. Las plantas ya no eran unas adolescentes rebeldes chaparritas. Eran unas gigaplantas, incluyendo los pepinos. Y para tutorar ya necesitábamos escaleras. El desnivel de los pasillos comenzó a hacer efecto. Y como equilibristas en un circo, teníamos que tutorar. También tuvimos que aplicar contra el enemigo de la cenicilla porque ya había conquistado muchas plantas. Y aún así hasta la fecha sigue atacando con fuerza. Otra de las misiones al llegar fue deshojar. Esto se hace para que los primeros racimos comiencen a madurar. Y así poder comenzar la cosecha y la venta. La venta para recuperar lo invertido y devolverlo a la uni. ¿Pensabas que hacer producir plantas era lo más difícil? Pues te equivocas. Ahora la misión final es vender los tomates. Lidiar con el mercado, con los clientes, desenvolvernos al vender. Tratar con personas que te quieren comprar muy baratos tus tomates. El verdadero caos. Hasta la fecha aún no terminamos la cosecha y la venta. Pero en general este fue el manejo de cómo nosotros solitos, cometiendo errores y no estando con el profe 24/7. Estamos listos y podemos llevar a cargo una nave de producción. Perdimos el miedo después de cometer errores. Y aprendimos demasiado, no solo en producción, sino también en organización, liderazgo, trabajo en equipo y muchas cosas más. Y a pesar de que tuvimos nuestra agenda muy ocupada por esta nave de producción, ¡logramos llegar a cosecha! No olvides suscribirte, dar like, comentar y compartir para más videos. Y recuerda, IAS, donde no solo aprendes a producir.